Centro de Estudios Fe Bíblica. En Fe Bíblica permaneceremos humildes, con una actitud constante de estudio e investigación, sin pretender tener la verdad absoluta. Y como información complementaria sobre el tema del nacimiento de Yeshua, nos gustaría presentar tres pequeñas charlas, ¿ok? Y la primera de estas charlas lleva como título Juan 8:41. ¿Enfrentó Yeshua acusaciones de ilegitimidad? ¿Es Juan 8:41 evidencia de que Joseph no fue el padre biológico de Yeshua? ¿Fue Yeshua realmente acusado de ser hijo de fornicación o nacido de fornicación? De acuerdo a nuestra propuesta interpretativa, y habiendo comprobado por la Escritura que es una exigencia profética que Yeshua sea descendiente de David por vía de Joseph, su padre, una objeción que se levanta es la que está fundamentada en el llamado Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 41, que dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Comúnmente se piensa que Joseph no fue el padre biológico de Yeshua, basados en que aparentemente los oponentes de Yeshua lo llamaron hijo de fornicación, hijo ilegítimo o bastardo, en hebreo mamzer. Y bueno, esta palabra mamzer va a ser muy común que la encontremos en literatura judía. Y un mamzer es una persona nacida de una unión que era prohibida, ya que a la pareja no le estaba permitido casarse y procrear de acuerdo a la Torá. Comúnmente es traducida al castellano como bastardo. ¿Ok? En el llamado Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, parece implicarse que los enemigos de Yeshua lo acusan de ser un hijo de fornicación. También, en algunos escritos rabínicos, Yeshua es atacado por ser un mamzer. ¿Ok? Así, esos ataques aparentemente atestiguan el supuesto hecho aceptado de que Joseph no era el padre biológico de Yeshua. A continuación, vamos a echar un vistazo al capítulo número 8 del llamado Evangelio de Juan, del versículo 37 al 42, y no solo un pequeño verso, para demostrar que honestamente no se puede tomar el verso 41 como base para una sospecha. Dice así el versículo 37 al 42: sé que sois descendientes de Abraham, esto lo está diciendo Yeshua, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y bueno, antes de comenzar, consideremos que aparte de este pasaje que acabamos de leer, no hay más referencias a acusaciones en contra de Yeshua de ser un hijo ilegítimo, o réplicas a esta acusación en el llamado Nuevo Testamento. ¿Ok? Así es que, primeramente, notemos que los judíos que estaban hablando con Yeshua en el verso 41 son los mismos que hablan con él en el verso 25. ¿Ok? Y en el verso 25, estos judíos no sabían quién era Yeshua. ¿Ok? Así que, en un momento dado, ¿cómo podían saber que Yeshua era un hijo ilegítimo? ¿Cómo podían saber los detalles de la llamada anunciación y embarazo de Miriam? ¿Y cómo podían usarlo en contra de Yeshua si fue algo que no sabían?
Si estos judíos no sabían quién era Yeshua, la frase que respondieron, que está registrada en el verso 41, no implica que ellos sabían o pensaban que Yeshua era un hijo ilegítimo. ¿Ok? Segundo, en el verso 37, Yeshua da por sentado que los judíos con los que está entablando la conversación eran descendientes físicos de Abraham. Dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por lo tanto, el linaje físico no estaba en tela de duda, ni era un asunto en el que Yeshua quería enredarse en los versículos siguientes. ¿Ok? El asunto que Yeshua discute con los judíos en un momento dado se encuentra en el terreno o contexto espiritual. ¿Ok? En el verso 38, Yeshua los acusa de hacer las obras de su padre, refiriéndose a Hasatán. Nuevamente, el asunto no es el linaje físico. ¿Ok? En el verso 39, los judíos se defienden diciendo que son hijos de Abraham. Esto es, que imitan su fidelidad, obediencia, ética, etc. En el verso 39, parte B, y en el versículo 40, Yeshua en este mismo sentido les dice que no son hijos de Abraham. ¿Ok? En el verso 41, en la parte A, estas palabras fueron ofensivas para los judíos, porque no ser hijo de Abraham en el sentido espiritual equivale a decir que son fornicarios espirituales o idólatras. ¿Ok? Con la frase las obras de sus padres, Yeshua los acusa de ser fornicadores espirituales o idólatras, al igual que las generaciones que les antecedieron. ¿Ok? En el verso 41, en el mismo verso 41, en la parte B, vemos claramente que la inmediata reacción de los judíos estaba basada en el entendimiento que Yeshua se estaba refiriendo a fornicación espiritual. ¿Ok? Este entendimiento e interpretación es comprobada por las palabras un Padre tenemos que es Dios. Los judíos no alegaron paternidad terrenal, ¿ok? No estaban alegando paternidad terrenal, sino espiritual, ¿ok? Esta fornicación espiritual es un reflejo de los simbolismos del llamado Antiguo Testamento con los que ellos estaban muy familiarizados. Por ejemplo, en Oseas, capítulo 2, versículo 1, 2 y 4 dice, decid a vuestros hermanos Am y a vuestras hermanas Ruamá, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. En Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Ok? Y bueno, es esta fornicación espiritual la que los judíos estaban negando. ¿Ok? Nuevamente, la frase un padre tenemos que es Dios, ¿ok? Son las palabras claves para definir si el asunto que se está tratando o el contexto del asunto es lo referente al linaje o paternidad física o a paternidad espiritual. Como podemos ver en la respuesta, Yeshua les habla de la paternidad espiritual y así lo entienden, ya que su respuesta es un Padre tenemos que es Dios. Si lo hubieran entendido desde el punto de vista físico, hubieran respondido algo como un Padre tenemos que es Abraham. Pero no fue así, ¿ok? En los versículos del 39 al 41, las frases las obras de Abraham, o se ha hablado la verdad, obras de vuestro Padre,
no se están haciendo referencia al linaje, sino a la fidelidad, ética, moral y obediencia a la Torá. ¿Ok? Por otro lado, si observamos muy bien, no fueron los fariseos los que comenzaron, vamos a llamar entre comillas, el ataque con el asunto de la paternidad espiritual. ¿Ok? Podemos decir que en todo momento los fariseos se sintieron atacados por Yeshua. ¿Por qué digo esto? Porque miren, en el versículo 37, en el versículo 37 hay una ofensiva por parte de Yeshua. En el versículo 38 permanece la ofensiva por parte de Yeshua. En el versículo 39, en la parte A, los fariseos se defienden. En el versículo 39, en la parte B, hay una ofensiva de parte de Yeshua. En el versículo 40, permanece la ofensiva de parte de Yeshua. En el versículo 41, en la parte A, permanece la ofensiva de parte de Yeshua. En el versículo 41, en la parte B, los fariseos nuevamente se defienden. Y en el 42, hay otra ofensiva de parte de Yeshua. Como podemos ver, en todo caso, los judíos están negando la acusación que hace Yeshua en su contra. Esto es, escuchen muy bien esto. Los fariseos o los judíos con los que están entablando esta conversación no responden con ironía o sarcasmo como regularmente se interpreta, sino que su respuesta es una simple y llana afirmación con enunciado negativo desde el punto de vista gramatical. ¿Ok? No hay ni una pizca de evidencia para apoyar la suposición que estas palabras que pronunciaron los fariseos en el versículo 41, donde ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿ok? No podemos apoyar la suposición que estas palabras son un ataque directo en contra del nacimiento legítimo de Yeshua. Por lo anterior, el único argumento, en este pasaje del llamado Evangelio de Juan 8:41, que se utiliza como una supuesta evidencia de que a Yeshua durante su ministerio ya se le acusaba de ser un hijo ilegítimo, carece de fundamento o al menos es inconcluso. ¿Ok? Fin de esta primera charla. Gracias.